Son las 3 de la tarde. El mundo ruge allí afuera, pero aquí solo se oye el viento y el reloj. Conducen Gino Casareto y Fidel Falco. Muy buenas tardes. Bienvenidos a otra aventura intelectual de El viento y el reloj. Intelectual, me mataste. Me mataste con lo intelectual. Hoy estoy inspirado. Estás muy sex. Sexagenarios. Muy bien. Damas y caballeros. Intelectual y polifacética. Sí, y binaural. Y binaural, por supuesto que siempre. Binaural siempre. Sí. Hoy tenemos un tema binario. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? ¿Existe la realidad? ¿Qué entendemos por realidad? Y para mí la realidad es lo que dice la televisión. Esa es una muy buena deducción. Estoy convencidísimo. Todo lo que salga en la televisión es la verdad. Es la verdad absoluta. Solo la verdad y nada más que la verdad. Brillante. También, por ejemplo, a la ciencia. Para lo que diga la ciencia, para mí, es palabra santa. La ciencia oficial. La ciencia oficial. La ciencia oficial. Ciencia oficial. No, pero algunos, viste, algunos que necesitan que les digan comprobado científicamente por Einstein. Claro, porque lo dijo Einstein es palabra santa. Ahí va. Entonces, volvemos a la pregunta. Estudios científicos de la Universidad de Minnesota han demostrado que los estudios científicos son todos una... Ahora, si es de Minnesota, le creo más. Pero si es de la Universidad de la República, no sé si le creo tanto porque es de acá de Uruguay. Es que la Universidad de la República lee los libros de la Universidad de Minnesota. Sí, pero Minnesota es Minnesota. Por eso seguimos su ejemplo. Claro. O de Ohio. Ohio. ¿Estás en Ohio? ¿Con quién? ¿Conmigo? Bueno. Dejando la pavada, que es parte de nuestra realidad cotidiana. En la película Matrix, Morfeo tiene una charla con Neo, el protagonista, y le pregunta ¿qué es real? ¿Cómo defines lo real? Si estás hablando de lo que puedes sentir, lo que puedes oler, lo que puedes saborear y ver, entonces lo real son simplemente señales eléctricas interpretadas por tu cerebro. Exacto. Y esta simple expresión da para divagar durante días. Cuando yo te veo, ¿qué es lo que veo? ¿Es un reflejo de la luz? ¿O veo tu cuerpo? ¿Tu cuerpo es real, es así, sólido? ¿Qué estamos viendo? ¿Refracciones de luz? Funciones de onda. Funciones de onda. ¿Podés leer otra vez lo de lo que decía Morfeo? Lo que dice porque Morfeo. Es muy... es para desentrañar esa frase. Bien. ¿Qué es real? ¿Cómo defines lo real? Si estás hablando de lo que puedes sentir, lo que puedes oler, lo que puedes saborear y ver, entonces lo real son simplemente señales eléctricas interpretadas por tu cerebro. Exacto. Porque nosotros somos eléctricos también, aunque no parezcamos, aunque no seamos conscientes.
somos eléctricos, electromagnéticos. Entonces recibimos señales electromagnéticas. Y emitimos. Y El electroencefalograma lo que mide es precisamente esa actividad electromagnética de nuestro cerebro. Correcto. Entonces, es cómo interpretamos la realidad. Entonces, ¿lo que interpretamos es realmente lo que es? Nos estamos metiendo en un lío, me parece, ¿eh? Nos estamos metiendo en un lío. Lo que es lo que interpretamos está condicionado por nuestros prejuicios, por nuestras experiencias previas. Pero más que nada por nuestros prejuicios. Sí. En nuestra cultura, el prejuicio o el concepto previo, que son la misma cosa, Sí. Tienen tal peso en nuestra percepción del mundo que cuando nosotros experimentamos algo que va en contra de los juicios previos o de los conceptos preestablecidos, nos sentimos sucios y culpables, aunque la experiencia haya sido buena. Claro. Porque ese concepto instaurado en la mente colectiva pesa mucho más que la experiencia de cada uno de nosotros. Entonces, la realidad que percibimos está empapada por ese juicio, esa mente colectiva. Totalmente. Podríamos poner un ejemplo práctico de un prejuicio. Por ejemplo, ¿no? Cuando empiezo a escuchar un tema musical o empiezo a ver una película y me genera determinadas cosas, ¿no? O determinados desagrados, pero no termino de escuchar el tema ni de saber qué dice la letra. Ya la rechazo de plano porque en un principio me generó algo que no me agradaba o que no iba acorde a mis estándares de belleza, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo realmente no llegué a ver la película ni llegué a escuchar el tema, pero ya la rechacé de antemano. Ni siquiera, primero que nada la enjuicié y después hice un prejuicio. Porque no llegué a percibir realmente lo que era el tema o lo que sea, o puede ser una pintura o una persona, lo que sea. Y eso nos pasa mucho, hablando de las personas con los vínculos, ¿no? De que muchas veces una persona la rechazamos porque nos generó determinado mecanismo interno, y cuando realmente ponele, 2 años, pasaron 2-3 años y empiezo a conocer realmente a esa persona, digo, realmente no era lo que yo pensaba que era, ¿no? Pues eso puede ser algunos ejemplos de prejuicio, ¿no? Pero después se puede extrapolar a toda nuestra vida. Infinidad de puntos y de perspectivas. Totalmente. Jacobo Grinberg Zimmermann, ¿qué personaje? Científico mexicano, desaparecido en Nadie sabe diciembre qué del pasó. 94. No. Jacobo Grinberg desaparece en fumó de la faz de la diciembre Tierra. de 1994. Teorías acerca de su desaparición son infinitas porque ninguna explica absolutamente nada de su desaparición. Porque no hay cuerpo, no hay nada. No hay nada, no hay cuerpo, no hay testigos, no hay. Jacobo Grinberg desaparece un día, simplemente. Sí. Y teorías acerca de su desaparición, decía, son infinitas, porque ninguna es capaz de probar absolutamente nada. Este señor Jacobo Grinberg, científico, neurólogo y psicólogo,
tuvo la oportunidad de compartir un tiempo experimental con una sanadora mexicana conocida como Pachita. Él estuvo con varios chamanes, pero estuvo más tiempo con Pachita. Y con un chamán que dicen que controlaba el clima. Sí. Entre las cosas que son capaces de hacer muchas personas, hay chamanes que controlan el clima. Claro. Cuando empezamos a conectarnos con esto que llamamos realidad desde otro lugar, ¿no? Es ahí a donde apunta Jacobo Grinberg con lo que es su obra posterior a estas experiencias, con Pachita. Claro. Y esta mujer Pachita era una mujer, y esto lo cuenta él que estuvo presente en estas operaciones. Pachita abría al paciente con un cuchillo de monte, lo abría, sacaba órganos enfermos, materializaba órganos sanos prácticamente del aire y colocaba órganos sanos dentro del cuerpo de su paciente. Esto suena a locura, pero son las cosas que Jacobo Grinberg fue capaz de atestiguar presencialmente y que derivaron en su posterior trabajo acerca de la percepción de la realidad. Y Jacobo Grinberg, una de las teorías que él establece, es que la realidad solo depende de la percepción y de la capacidad de percibir del observador. Correcto. Porque las cosas que él vio hacer a Pachita forman parte de la realidad, pero es una realidad a la que no todo el mundo tiene acceso. No solo no tiene acceso, sino si se hiciera una película sobre Pachita, seguramente sería considerada de ciencia ficción. Es que cuando se habla de Pachita, la primera idea que viene a la cabeza es decir, una versera, flor de actriz la Pachita. Claro, magia. Claro. Hacía trucos de magia. Exacto, trucos de magia y sugestiones. Totalmente. Yo recuerdo, no sé si algunos de los que están acá presentes recuerdan, depende de la edad, que hubo un sanador que vino acá a Uruguay de Brasil. Yo no lo presencié, ¿no? Pero que se decía que hacía esto mismo, ¿no? Que él abría el cuerpo, incluso no utilizaba ni siquiera un cuchillo, metía la mano dentro del cuerpo, sanaba el órgano y después sacaba la mano y se supone que el paciente ya estaba sano. Pasó acá. Hubieron varios sanadores de origen brasileño. Ahí va. Que en trance y practicando la mediunidad eran capaces de canalizar o incorporar espíritus de médicos y sanadores ya fallecidos. Y eran estos espíritus los que operaban a través de los medios. Claro. En este momento no recuerdo el nombre de este sanador del que tú mencionas, pero que fue muy conocido en los años 70. ¿Pero que vino acá? Estuvo acá, sí. Seguramente debe ser el mismo que yo digo. Sí, en los años 70 estuvo. El Dr. Fritz era el espíritu. Sí, Dr. Fritz era el espíritu que incorporaba y sanaba a través de él. El nombre de este me acuerdo, pero el Dr. Fritz, el espíritu, conocido como Dr. Fritz, incorporaba también en varios otros sanadores. Y volvemos al punto, ¿qué es la realidad? ¿Qué entendemos como realidad? Y la realidad
es simplemente aquello que nuestro cerebro es capaz de aceptar. Por lo tanto, la realidad es personal y total, absolutamente subjetiva. Uh-huh. Podemos decir, hay una realidad consensual. Vivimos en Uruguay, sí, eso es una realidad consensual. Sí, estamos de acuerdo en eso. Pero también hay realidades, el resto de lo que percibimos como realidad es una percepción subjetiva de cada uno de nosotros. Uh-huh. En una época, todavía seguimos en una concepción totalmente homocéntrica, que nos creemos la maravilla de la existencia, ¿no? Se creía que el planeta Tierra era el centro del universo. Sí. ¿No? Se creía que era plano, por eso se llama planeta. Claro, mira, interesante. La razón de que se le llame planeta es porque es un plano. Mira, por eso el resurgimiento de los terraplanistas. Por eso el resurgimiento de los terraplanistas. Porque se llama planeta y no redondeta. No es redondeta. Claro. Entonces, en esa época, en lo que estaban de acuerdo la mayoría de las personas era que el planeta era el centro del universo. Uh-huh. Hasta que en un momento se empieza a cuestionar esta idea. El punto, ¿no?, es que estudiando el movimiento de los planetas se crea un modelo en el cual se puede explicar el movimiento extraño de los planetas entendiendo que todos giran alrededor del Sol. Uh-huh. Entonces, cuando se dice, no, el Sol no gira alrededor de la Tierra, es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol, se armó el relajo. No me cambies. Claro, no me cambies los paradigmas. Y eso es uno de los temas, justamente hoy en día, que estamos en esa batalla, por decirlo de alguna manera, que no es tal, digo. Pero sí, quienes todavía viven en el viejo paradigma quieren agarrarse con uñas y dientes a lo viejo, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo en que, por ejemplo, cuando vamos a un estadio, tiene que haber gradas, uh-huh, ¿no? Claro. Entonces, lo que se dice que es también, algunos lo dicen de otra manera, dicen que es una proyección mental, uh-huh, que nosotros proyectamos mentalmente la realidad también. Y que, claro, como tenemos acuerdos, hay una proyección colectiva. Muy bien, exactamente. Y entonces ahí viene lo de que Jacobo Greenberg decía que hay como una malla, que el universo es como una malla. Uh-huh. Pero si la pronunciamos yo qué sé, malla decimos nosotros, uh-huh, pero un colombiano, ¿cómo diría? ¿Cómo pronunciaría malla? Ni idea. Maya. Uh-huh. ¿Y qué es Maya? Desde el sánscrito es ilusión. Exacto. O sea que la malla, para Jacobo Greenberg, que en realidad él diría la Maya, uh-huh, que es como por decirlo de una manera, un telar cósmico que está absolutamente interconectado, tiene que ver con el concepto de Maya de la India, de los yogis de la India, que se traduce como ilusión o también se puede traducir como sueño. Capaz que sueño es un poquito más acorde. Y ahí viene esta idea de los maestros que dicen que la humanidad está dormida, está viviendo un gran sueño, porque no somos conscientes de esta malla, este entretejido que es la vida, ¿no? Y como no somos conscientes, esta malla nos puede manipular.
Antes de comenzar el programa conversábamos un poquito con Constanza y con Rodrigo, y yo les contaba de la experiencia de un muchacho bajo el efecto de alucinógenos, en el que él vive una experiencia alucinógena en la que él nace como un pececito y vive una vida de pececito, y luego tiene su esposa pececita y tiene sus hijos pececitos, y él se ocupa de todas las tareas de un pececito, y un buen día muere, y en esa muerte él tiene una transformación de su conciencia, en la cual el pececito se vuelve un joven que había fumado algo alucinógeno. Wow. Entonces él se pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Claro. ¿Soy el muchacho que alucinó que era un pececito, o soy el pececito que alucina que es un muchacho? ¿Qué es la realidad? Si un día despertaras de este sueño, ¿aceptarías que estuviste dormido? ¿Estás seguro que esto es tu realidad y que no estás soñando? ¿Has tenido sueños muy vívidos? Sí. Puede ser en ese punto en el que el sueño fue tan real, eran olores, temperaturas, texturas, y cuando uno despertó, despierta totalmente alterado, porque el sueño fue demasiado real. ¿Y si esto es parte de un sueño? Exacto. El tema es cuando estamos muy apegados al sueño. Cuando estás dormido, estás dormido. Estás dormido, totalmente. Entonces sí, claro. ¿Qué es realmente vivir en esta realidad? Por eso también algunos dicen que la muerte no existe. La realidad modifica porque la realidad tiene reglas estrictas, o la conciencia es capaz de modificar la realidad porque las reglas son flexibles. Y tengo que contar una experiencia personal. En 2 ocasiones, diferentes ceremonias, tuve la maravillosa oportunidad de caminar sobre brasas. En ambas ceremonias, en una ceremonia el camino de brasas tendría unos 4 metros, el otro tenía 8 o 10 metros de largo. Era un caminito de brasas, bastante interesante. Y en esta ceremonia del camino más largo de brasas, yo no solo fui hasta el final del camino de brasas, sino que además volví por el sendero de brasas. Y la experiencia es sumamente intensa porque se siente el calor y se siente el picorcito, pero algo está sucediendo que cuando uno termina el caminito de brasas y vuelve a pisar la tierra, uno siente el picor aún en los pies, pero no tiene quemaduras. Pero además hay una cierta situación que se me dio a mí personalmente cuando me paro frente al sendero de brasas. Yo digo, pero esta estupidez, ¿cómo se me ocurre pararme acá? Y de pronto dije, no, lo voy a hacer. Y fue sin pensar prácticamente, fue un impulso que me llevó a ir caminando sobre las brasas y observar cada paso que yo daba sobre las brasas hasta el final del camino, y después volver en esa misma actitud, observando la aventura que estaba sucediendo y la maravilla que estaba viviendo. Y no puedo explicar lo que es esa experiencia. No se puede explicar.
Para eso existe una palabra que es inefable, las cosas que las palabras no alcanzan a explicar. Totalmente. Luego de eso, un día estando en casa, poniendo leña en la estufa, se caían brasitas de la estufa, y yo las agarraba con los dedos y las tiraba para dentro de la estufa y me chamuscaba los dedos permanentemente. Pero es natural, uno agarra una brasa y chamusca los dedos. Hasta que un día simplemente paré y dije, para. Caminé por más de 10 metros de brasas, descalzo, sin quemarme. ¿Por qué me chamusco los dedos acá en casa? Y las conclusiones a las que llegué fue, porque acá en casa estoy esperando quemarme. Exacto. Entonces me propuse poner atención antes de tocar una brasa y sentir la certeza de que no voy a quemarme. Entonces cuando cae una brasa y yo tengo esa presencia consciente, tomo la brasa, la vuelvo a meter en la estufa y no me quemo. Si estoy distraído, me chamusco los dedos. Exacto. Si estás en la conciencia cotidiana, te quemas los dedos. Si estoy en la vida cotidiana, me quemo los dedos. Si estoy consciente de lo que estoy haciendo y con el propósito, no me quemo. ¿Verdad? Entonces, la realidad ahí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y tenemos que ir a una pausa. Porque la realidad de esta radio nos indica que tenemos que ir a una pausa. El viento y el reloj. Volvemos. Segunda etapa de esta búsqueda de qué es la realidad. Esto de también lo que está sucediendo ahora en este momento, ¿no? En la actualidad. Entonces, si realmente vamos al concepto de Maya, que todo de lo que vivimos no es realmente lo que creemos, o no sabemos lo que es, también, toda esta cuestión, esta nueva etapa tecnológica en donde vivimos muy pendientes de las redes sociales, incluso de una inteligencia artificial o de realidades que van muy vinculadas a la tecnología y a colocarse por ejemplo, cascos de realidad virtual, ¿no? Cuando vemos fotos de personas hoy en día en las redes sociales, muchos creen que eso es la realidad también, ¿no? Pero para mí sobre todo es esta cuestión de las realidades artificiales, en donde hay personas, por ejemplo los gamers, que se pasan la mayor parte del día sentados enfrente de una computadora, desconectados de lo que sería la otra realidad, o Maya. Entonces sería una Maya dentro de otra Maya, una ilusión dentro de otra ilusión, una ilusión potenciada. Burbujas de realidad dentro de burbujas de realidad. Exacto. Infinitas. Hay una película de Leonardo DiCaprio, ¿no la viste? ¿Cuál? No me acuerdo el nombre en este momento, pero que El Origen, gracias. El Origen. Y plantea eso, burbujas dentro de burbujas de realidades. Los tipos se meten en los sueños de los otros. Exacto. Y generan realidades. Sí. Es fantástica película. Bueno, esa película explica o vendría a dar un ejemplo de lo que plasmamos en el primer bloque. Claro. ¿Estás seguro que estás despierto? Exactamente.
que es lo que hablamos un poquito en el intervalo de esto que se plantea, que nosotros vivimos con el 15% de nuestra potencial. Dicho de otra manera, como lo dice la física cuántica, el 80 y poco por ciento de nuestro cerebro es inconsciente. ¿Qué pasaría si llegáramos a desarrollar más conciencia de nuestro cerebro o de nuestro potencial? ¿Qué podríamos hacer? La física cuántica tiene un experimento que se puede encontrar en YouTube, un video de no más de 6-7 minutos, que se llama El experimento de la doble rendija. Sí, es cierto. Y lo voy a tratar de explicar. Es difícil de explicar solo con palabras, pero voy a tratar de hacerlo. Los invito a que busquen el videito. El experimento de la doble rendija. Así se llama. Y lo que plantea fue un experimento científico realizado, en el que se trata de dictaminar si un electrón es una partícula o es una onda. Ahí va. Entonces se pone un cañón de electrones, una pantalla que recibe estos electrones, y se pone una placa que tiene una rendija. Entonces esta pistola de electrones dispara a la placa, y aquellos electrones que pasan por la rendija van formando en la pantalla de fondo una franja. Cierto, sí. Luego se preguntan, y bueno, ¿qué pasa si ponemos dos rendijas? Entonces se pone una placa con dos rendijas, y si el electrón fuese una partícula, una bolita, lo que debería aparecer en la pantalla serían dos manchas, Claro. hechas por los electrones que pasan o por esta rendija o por la otra. Y lo que se consigue es un patrón de un montón de franjas, lo que demuestra que el electrón pasa a su vez por ambas rendijas y genera un patrón de fondo como si fueran ondas, como si fuera agua. Ahí va. Entonces, donde las ondas se superponen, se genera una franja, y donde las ondas se anulan, no se genera ninguna franja. Claro. Entonces el patrón es de un montón de franjas, tipo parecido a un código de barras. Parecido a un código de barras, exacto. Entonces, estos científicos ponen un observador, un aparato que va a observar por cuál de las dos rendijas pasa el electrón. Y cuando ponen el observador para ver por cuál de las dos pasa, resulta que vuelven a aparecer solo dos franjas. El electrón pasa o por una o por la otra, y no por las dos a la vez cuando no es observado. Entonces empiezan a darse cuenta que el observador tiene una injerencia abismal en la conducta del electrón, y el electrón va a elegir esta rendija o aquella rendija. Pero después dificultaron más. Dijeron, ¿y si nosotros elegimos por cuál rendija debe pasar el electrón? Claro. Simplemente decidir, bueno, va a pasar más veces por esta rendija que por aquella, sin modificar la pistola de disparo ni nada. La pistola dispara aleatoriamente a ambas rendijas, a la placa en realidad. Claro. Pero el observador dice, bueno, ahora van a pasar más por esta rendija que por aquella. Y el resultado es que pasan más por la rendija elegida que
por la otra, que también pasan, pero en menor cantidad. Entonces este experimento viene a concluir que cuando el electrón no es observado, lo que genera es infinitas posibilidades, un montón de franjas. Claro. Cuando el electrón es observado, las posibilidades se disminuyen a la cantidad de franjas. Pero cuando el observador decide cuál rendija va a ser usada, la materialización es que esa rendija será más usada. Claro. Lo que vendría a implicar que la realidad tal como la conocemos es el resultado de nuestra decisión de cómo la realidad debe materializarse. Exacto. Y que si somos conscientes de nuestras decisiones, podemos co-crear con el resto de los seres otra realidad. Podemos elegir conscientemente el resultado. Exacto. El asunto es que inconscientemente nosotros estamos eligiendo cualquier resultado. Y cuando uno inconscientemente establece ciertas reglas para la vida, y lo hablábamos también en el programa pasado, cuando uno despierta y dice, hoy voy a tener un día de mierda, uno está eligiendo la rendija en la que todo va a salir mal. Exacto. Sí. Pero que uno puede conscientemente decir, bueno, hoy voy a elegir la rendija en la que todo me va a salir bien y me va a sorprender con maravillas a cada momento. Mi vida va a ser un montón de sorpresas gratas. La vida se transforma en una maravilla. Y la vida se transforma en una maravilla porque es el observador el que decide cuál de las infinitas realidades, las infinitas posibilidades va a hacerse material. O sea que la realidad es la manifestación de una conciencia que se enfoca en un resultado en particular y pone su energía y su atención en un resultado en particular. Si creo que me va a ir bien, me va a ir bien la gran mayoría de las veces. Si creo que me va a ir mal, me va a ir mal la mayoría de las veces. Y hay una frase de Henry Ford que decía, si crees que puedes, tienes razón. Y si crees que no puedes, tienes razón. Tú eliges. Está esta otra frase muy conocida también, ¿no? Que dice, si quieres hacer algo, busca la manera. Si no, vas a buscar excusas para no hacerlo. Exacto. Pero también es importante esto que planteas del observador. Porque también el observador es importante en el proceso personal de autoconocimiento. Es fundamental, ¿no? Y acá entramos ya en el tema de la meditación, porque el observarse a uno mismo puede hacer que realmente se liberen un montón de traumas y cosas que estaban escondidas o bloqueadas. Y esta liberación hace que se despierten potenciales que estaban dormidos. Entonces, si yo puedo observar realmente
mi mente y mis conductas cotidianas, porque es una práctica cotidiana también, la meditación. ¿Cómo se puede transformar mi vida de ser un esclavo a ser un emperador o un rey? A poder realmente decidir yo hacia dónde va, a qué dirección quiero darle a lo que llamamos vida en este planeta, ¿no? Tenemos que entender que nosotros somos causa y somos consecuencia. Exacto. Nuestra mayor dificultad es que no somos conscientes que somos causa. Y solo nos damos cuenta que somos consecuencia. A mí todo me sale mal. Y Siempre tomé malas decisiones. Vino y malas decisiones son cosas que no dejaré de tomar. Y ese tipo de cosas que nos decimos sí, nos hacen conscientes de que nosotros somos consecuencia de, pero no nos damos cuenta que somos causa de, y que nosotros podemos elegir cambiar nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de enfrentar cada desafío, cada nueva ocasión, para que podamos transformar las consecuencias de nuestros actos. No somos resultado de lo que nos pasó, somos el resultado de lo que hicimos con lo que nos pasó. Eso es fundamental. Y si nos hicimos víctimas de lo que nos pasó, vamos a ser víctimas el resto de la vida. Y vamos a vivir desde un lugar totalmente desempoderado, ¿no? La víctima no hace nada por sí misma. La mentalidad de víctima es la siguiente, y ahí voy a poner los dos ejemplos posibles, que son los más básicos. La mentalidad de víctima. La víctima llega a este mundo y dice: uy, este mundo está en guerra. Yo no empecé la guerra, la culpa es de otro. Y como yo no empecé la guerra, alguien me tendrá que salvar. Por lo tanto, voy a entregar mis oraciones a quien me va a salvar de esto. Porque yo no soy culpable de nada y acá soy la víctima. Yo soy la víctima. Claro. Entonces la culpa es de otro y la salvación vendrá de otro. Yo no puedo hacer nada. Y al otro día me voy al estadio y empiezo insulto al árbitro. Porque porque soy la víctima. Y me peleo con los de la otra hinchada. Pero si el árbitro es un ladrón. Claro. Y los otros son todos unos manchas asesinos. Claro. No, claro. Yo soy la víctima acá. Y como soy la víctima tengo razón y a mí no se me discute. Claro, pero sin ser consciente y alguien me va a ayudar. de que eso también es una guerra. Y si no estoy generando guerra también. No. Yo no soy una víctima, no soy consciente de nada más que soy una víctima. No, sí. La otra forma de enfrentar esto, de pararse frente a esto, es la postura del guerrero. Exacto. Y el guerrero no se pregunta quién empezó la guerra. El guerrero se da cuenta que está en guerra, que está en el medio de una guerra. Entonces dice, bueno, acá nadie va a venir a ayudarme. Por lo tanto, tengo que perfeccionar mis técnicas y mis habilidades para sobrevivir un día a la vez. Entonces el guerrero se perfecciona en el arte de la guerra y se perfecciona en vivir un día a la vez. Y en el medio de la batalla da palos, patadas y hachazos porque tiene que mantenerse vivo. Pero cuando la batalla se detiene al final del día, el guerrero no busca a ver de quién es la culpa y no busca a ver quién me va a ayudar con esto. El guerrero afila sus armas, cose sus heridas, se va a beber y se va a danzar, incluso con sus oponentes, porque es momento de disfrutar de este momento sin batalla, en el que estamos vivos y en el que hemos sobrevivido. Mañana la guerra va a continuar y mañana
en el campo de batalla, o me matás o voy a matarte. Claro. Pero ahora, celebrar. Me hiciste acordar un hecho de no sé si la Primera o la Segunda Guerra Mundial, que en un momento, en esta guerra de trincheras, estaban muy cerca, entonces estaban descansando y en un momento empezaron a comunicarse entre los dos bandos, los soldados, ¿no? Y empezaron a tener vínculo, incluso empezaron a hacer celebraciones entre ellos. A lo cual los mandos superiores dijeron, no, esto no puede ser. Claro. Esto no puede ser. Porque en realidad tienen que odiarse, no pueden hacerse amigos, no pueden hacer amistad con el otro, no pueden conocer al ser humano que está del otro lado. Claro. Pero entonces decidieron alejar las trincheras. Claro. Y incluso creo que hasta les daban drogas. Bueno, hay una anécdota que cuenta Silvio Rodríguez, el cantautor cubano, que él estuvo como soldado participando en Angola. Y él decía que en Angola, de lunes a sábado, se daban palo abierto entre los dos bandos y era brutal. El domingo nadie peleaba porque había fútbol. Y se iban todos juntos a la cancha y jugaban, incluso hacían fútbol entre ellos, entre los mismos oponentes. Y el lunes volvían al machete y al fusil y a los tiros y a la masacre. Pero los domingos eran sagrados, hay fútbol. Tenemos que ir a una pausa. Bien. Estás escuchando El viento y el reloj. Episodio 3. Episodio 3. De este maravilloso divague acerca de qué es la realidad. Y bueno, y yo quería leer un texto sobre Maya, sobre la idea de Maya. Las grandes tradiciones espirituales de la India nos enseñan comúnmente que el mundo es Maya, que suele traducirse al español como ilusión o irrealidad. También puede decirse sueño. Que el mundo es Maya es la base del énfasis que se da en el yoga y en la meditación, basado en el pensamiento indio que se considera el medio para ir más allá de Maya. Y acá plantea que la meditación es esa forma fundamental para ir más allá de esta ilusión o irrealidad. La idea de que el mundo exterior es una ilusión fue recibida por los pensadores europeos del siglo XIX como una prueba de la incapacidad de la India para hacer frente al mundo práctico, ¿no? Los reyes de la practicidad, ¿no? Justamente los ingleses y los europeos. Pero a medida que avanzamos hacia la era de la alta tecnología, sus imágenes mediáticas y realidades virtuales del siglo XXI, nuestro mundo se parece cada día más a Maya. Maya tiene un significado profundo que debe entenderse para que se desarrolle cualquier conocimiento cósmico o también un autoconocimiento verdadero. Por supuesto, a pocos de nosotros nos gusta que se cuestione la validez de lo que hacemos en la vida o la realidad del mundo tal como la vemos, lo que decíamos anteriormente. ¿Cómo que el planeta Tierra no es el centro del universo? ¿De qué me estás hablando? Claro, ¿cómo que no es plano? ¿Cómo que no es plano? A ver. ¿O cómo que no es esférico? También. Claro. ¿Cómo sabemos que es esférico en realidad? Y si es esférico, ¿por qué el agua no se cae? Exacto. Claro. ¿Cómo que no se cae el agua? Claro. O la ley de... ¿cómo se llama? Gravedad. La ley de gravedad. Todos estamos sujetos a la ley de gravedad.
Buena pregunta. Buena pregunta. Buena pregunta. Buena. Entonces, ¿hasta qué punto es real el mundo que experimentamos a través de nuestros sentidos? ¿Vemos la realidad a través de nuestros sentidos o simplemente recibimos una visión superficial de algo mucho más grande o incluso diferente de lo que parece? Incluso si añadimos las herramientas de la ciencia y los medios de comunicación establecidos, con sus instrumentos de mayor comunicación y percepción a los datos obtenidos a través de los sentidos, es posible que sigamos obteniendo una visión incompleta o distorsionada del mundo. No del mundo tal como es, sino más bien solo un lado de él. Como los... no importa lo que dice después. Entonces, hay una metáfora que es como que si estuviéramos viendo a través de un binocular la vida, ¿no? O de un microscopio. Si nosotros vemos a través de un binocular, vamos a ver una partecita que se ve a través de ese binocular. Pero no vamos a ver el resto. Correcto. Para ver el resto tenemos que movernos y vamos a seguir viendo partes de la realidad, de lo que llamamos realidad. El foco es parcial. El foco es parcial. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros soltamos el binocular y vemos con nuestros ojos, vamos a ver un campo mucho más amplio que no veíamos con el binocular, ¿no? Entonces, esto es como un ejemplo de lo que se le llama también el ampliar la visión o despertar a una realidad de una visión más expandida, ¿no? O simplemente el despertar, en donde los límites que nosotros pensábamos que eran tales, no son tales. Entonces a esto que en parte se le llama el despertar del sueño en el que vivimos. Y bueno, también del texto que viene después hace un planteo de la diferencia entre la ilusión o maya en lo que es la naturaleza y la maya que hemos creado nosotros como seres humanos, que está por fuera de la naturaleza. Entonces la maya natural, por decirlo de una manera, también es un reflejo de lo que es la maya de la que hablaba Jacobo Greenberg, ¿no? Que es todo el universo, en donde estamos todos absolutamente interconectados e interrelacionados y nos influimos mutuamente. Y por lo tanto, nosotros podemos influir, si somos conscientes, en esta trama que es esta maya. Podemos cambiar la trama de la maya. Entonces, un ser consciente, cuando se hace consciente de esta interrelación, se va a ser consciente de que todos los seres están en esta trama. Por lo tanto, va a tener más cuidado de las consecuencias y a ser más consciente de las consecuencias que tienen sus actos. A esto también se le llama un despertar. Las personas conscientes son más cuidadosas y más respetuosas de esta trama o de esta maya o de esta ilusión también, porque es un reflejo de lo que es el universo. Platón, en su obra La República, que no es un plato grande. No es un plato grande. Platón, alumno de Sócrates, en su obra La República, él plantea
que la realidad es una construcción colectiva. Entonces, lo que veníamos hablando. Plantea el experimento de la caverna. El mito de la caverna. El mito de la caverna de Platón, que dice lo siguiente. Imaginemos que desde que nacemos estamos dentro de una caverna, mirando hacia la pared del fondo de la caverna. Sí. Y lo que hemos visto toda la vida son nuestras propias sombras. Claro. Reflejándose en el fondo de la caverna debido a la luz que entra por la puerta de la caverna, y que lo que nosotros creemos que es la realidad son esas sombras en la pared del fondo. Un día uno de los individuos de la caverna sale de la caverna, conoce el mundo exterior y vuelve para explicar lo que ha visto y ha experimentado. Pero este es rechazado. Y lo que ha visto y experimentado es que lo que vivió durante muchos años y lo que vivió su comunidad, o por decir, las personas que estaban con él en la caverna, no era la realidad absoluta. Era una ilusión. Era una ilusión. Por estar enfocados en las sombras. El fondo de la caverna. Claro. Solo veían hacia el fondo de la caverna. Pero cuando esta persona viene y cuenta lo que ha experimentado y trata de ayudarlos a salir, es rechazado por el colectivo, porque para el colectivo la realidad son las sombras en el fondo de la caverna. Y es muy difícil aceptar que lo que uno ha vivido es una mentira. Total. Y que la realidad es muchísimo más amplia, incluso que toda la caverna. Sí. Nosotros vivimos en una jaula de conjuicios, en una jaula lingüística. Sí. ¿Ah? Esquemas mentales. Esquemas mentales. Nuestro idioma, además, estimula ciertas zonas de nuestro cerebro. Sí. Lo que define la forma en que nosotros vemos al mundo. Total. ¿Ah? Estudios en filología han explicado por qué los alemanes son tan buenos en filosofía. La mayoría de los filósofos contemporáneos y modernos son alemanes. ¿Por qué los asiáticos son tan buenos en matemáticas? Claro. Y eso está relacionado con que cada lenguaje, cada idioma estimula una parte del cerebro que está relacionada a esas aptitudes particulares. Claro. Entonces, considerar que realidad es aquello que nosotros hemos visto toda la vida y es en lo que hemos estado inmersos toda la vida, está limitado obligatoriamente por nuestro lenguaje y por nuestros conceptos culturales y prejuicios culturales. Sí, y lo que vos decías, esta persona que se atreve, porque hay que atreverse a salir de la cueva. No es para flojos. No. Porque realmente, claro, y es tal cual lo que se dice, es iluminarse, porque afuera de la cueva hay mucha luz, hay mucha más luz. Entonces empezar a darse cuenta de que la vida que uno llevó y en la cual uno puso sus esperanzas y todas sus ilusiones, que también la palabra ilusión, ¿no? Seguimos con la misma palabra, no eran verdad. Y que la mayor parte del mundo o en la cueva en la que uno vivió no era la realidad y era una gran mentira. Asumir esto es una muerte.
una muerte del ego y de gran parte de las creencias que tenemos. Del yo que hemos construido desde que tenemos memoria. Total. Y con el miedo y la desconexión que tenemos con la muerte, es entendible que la mayor parte de la humanidad hoy en día tenga un gran rechazo a este cambio, a esta otra forma de entender la vida, que es desde el corazón y desde el amor y desde el espíritu. Porque eso es la iluminación, es soltar todo lo que no es verdad. Y por eso muchas veces han matado al mensajero, ¿no? Al que se atrevió a salir de la cueva, de la caverna. Pero es en este tiempo se nos está llamando a eso, ¿no? A ver esta red, esta malla o malla de la que se viene hablando desde hace siglos. Y que ahora del mensajero de ser asesinado o maltratado, y que ahora la ciencia lo está demostrando, que hay una malla, una red. Sí, claro. Se dice que el primer asesinato aconteció porque un extranjero llegó a las tierras de este primer asesino, hablando de un paisaje distinto, claro, de otros animales, de otras frutas, de otros atardeceres. Cosas que para el asesino eran inconcebibles. Sí. Entonces dijo, no, lo que yo conozco es esto y esta es la verdad, y pimba, garrotazo, primer asesinato. El mensajero está destinado a ser asesinado. Sí, sí. O es asesinado físicamente o es asesinado socialmente. Es denostado, es avergonzado, es vilipendiado. El famoso negado en las familias, de las constelaciones familiares. Sí. ¿No? Sí. El perseguido es un perseguido político, claro, moral, ético. Es alguien que vino a decir que todo el resto está equivocado. Claro. Cuando la intención del tipo no es mostrar que el resto esté equivocado, sino es mostrar que hay otras alternativas. Sí. Pero quien está tan aferrado a las sombras del fondo de la caverna no está dispuesto a negociar sus creencias. Y nuestra mente prácticamente está formada por creencias, sí, que no hemos cuestionado y no nos animamos a cuestionar, porque están tan bien armaditas que ponen un policía interno en nuestra cabeza, sí, para que nosotros mismos, en el momento que pensemos cuestionar, nos digamos, no, esto está mal. Claro. Esto está mal. Esto es un susurro del diablo y esto a Dios no le gusta. Esto a Dios no le gusta. Esto es pecado, esto está mal. Por eso cuando tenemos la experiencia de la divinidad, sí, nos sentimos tan culpables y tan avergonzados. Porque se nos dice, no seas chancho, no te toques ahí, saca la mano de ahí. Esto está mal, esto es feo, esto está prohibido, esto es inmoral. Esto es inmoral. Y uno se convence tanto de que eso está mal, es feo y es inmoral, sí, que cuando lo disfruta a escondidas se siente culpable. Y no lo podés disfrutar, de verdad. Y terminás sin disfrutarlo, o terminás repitiéndolo, pero sintiéndote culpable, sí, cada vez, para justificar que sos un sucio, inmoral, exacto, pecador y que mereces ir al infierno. Bueno,
que se llaman ego, ¿no? Que por un lado es fundamental para que podamos seguir viviendo aquí, pero también es, como vos decís, es muy hábil, tiene 1001 caras, 1001 facetas. Incluso el ego te hace creer que si vos luchás en contra de, vas a ser más feliz. Si vos exterminás eso que te molesta, vas a ser más feliz. Y nunca va a suceder eso. La única manera es integrar eso que te está pasando, no luchando. Pero sí, hemos creído, yo lo he creído durante mucho tiempo, que luchar en contra de va a solucionar eso. Y eso es, son estrategias del ego que son muy hábiles y muy sutiles, ¿no? Y es más, a medida que uno va sutilizando su percepción de la vida, el ego se va haciendo también más sutil y las trampas se van haciendo más sutiles. Por ejemplo, el deseo de iluminarse. Ya, esa es una trampa. Claro. El deseo de la iluminación es una gran malla, es como de las mallas más sutiles, porque el deseo nos lleva a hacer algo. Si vos deseas algo, tenés que hacer algo para llegar a la iluminación. Y para llegar a la iluminación no tenés que hacer nada. Simplemente ser. Es brutal. El deseo forma parte de la pobreza mental. Si yo deseo con fervor algo, es porque estoy sintiendo que no lo tengo, que no lo poseo. Es así. Cuando yo simplemente me relajo y entiendo que sí es mío, todavía no descubrí dónde lo tengo, pero es mío, ya es mío. Sí. Dejo de desear y simplemente dejo que esto aparezca en mi vida. La secuoya, que es un árbol que pesa varios cientos de toneladas, un arbolito, llega a medir 100 metros. Un arbusto. Un arbolito. Para llegar a medir 100 metros y pesar varias toneladas, la secuoya no tuvo que aprender absolutamente nada nuevo, porque todo lo que la secuoya es ya estaba en la semilla. Piensen en eso. Sí. Todo lo que una secuoya es de majestuosa ya estaba en la semilla. Vamos a una pausa. El viento y el reloj. Cuarto bloque de este programa basados en las leyes de la física. Física cuántica. Dice la ley de la física que una abeja no puede volar. Cada principio aerodinámico dice que la amplitud de sus alas es muy pequeña para conservar su enorme cuerpo en vuelo. Pero la abeja no lo sabe. Exacto. Por lo tanto, lo que entendemos como realidad, nuestro concepto de la realidad, es un acuerdo colectivo que no solemos cuestionar, porque hay muchos que dicen que las cosas son así. En pocas palabras, coma caca, 100 millones de moscas no pueden estar equivocadas. Claro. Eso se llama número de referencia. Cuando muchos dicen una cosa, se toma como si esto fuera la verdad. Y la cosa no siempre es así. Claro. La esclavitud era lo normal para todo el mundo. Esto de que decís de la abeja, me acordaba esta frase bien simple. Como no sabía que era imposible, fue y lo hizo. Exacto. Y la abeja no sabe. La abeja no sabe.
no conoce las leyes de la aerodinámica, claro, ni de la física. Entonces vuela. Simple y sencillamente. Y también hablamos de una película, yo te hacía referencia a la película Lucy. Uh-huh. Que en esta película lo que plantea es qué sucedería si despertáramos el potencial dormido de nuestra mente. Y lo que sucede con la protagonista, que empieza a despertar su potencial dormido, es que empieza a hacer cosas que el común denominador de la gente no puede hacer, como cambiar su estructura física, por ejemplo, cambiar su color de pelo o cambiar cosas de su cuerpo. Sí, o cicatrizar velozmente una herida. Una herida, o hacerse una operación ella misma. Sí, anular por completo el dolor. Exacto. Importante este punto en particular. Fabio Puente, un uruguayo experto en hipnosis que trabaja en el Hospital Sirio-Libanés de San Pablo. Sí. Él es asistente de cirugías en las que no se utiliza anestesia química. Él hipnotiza al paciente y este es operado bajo su gestión realizada por este señor, Fabio Puente. Exacto. Entonces voy a decir, no es posible que vos le estés hablando a alguien y que otro le esté operando. Sí. No es posible. Sí, es posible. Porque en definitiva, ¿qué es la hipnosis? La hipnosis es convencer a alguien sutilmente de que los límites no están donde están. Correcto. Totalmente. O, por ejemplo, esto que hablamos del dolor, ¿no? Personas que yo nunca lo intenté, pero sacarse una muela sin anestesia también. ¿No? ¿Cuántas personas hay que se sacan muelas sin anestesia? Hemos visto en videos de los rituales religiosos de muchos países que los adeptos, los fieles, atraviesan su carne con gancho, con espadas, ganchos, con palos, en un estado de trance brutal. Sí. Y que una vez que retiran esos ganchos, esas espadas, esos palos, la piel vuelve a cicatrizar rapidísimo, claro, como si nada hubiera pasado. Y no importa las explicaciones que uno le busque. Sí. No es lo que tomaron, no es lo que comen, no. Ahí es una tarea, sí, de la mente que es capaz de transformar la experiencia física de una forma brutal. Total. Y para quienes están dentro de la caverna, esos son raritos. Son cosas raras. Sí, o montajes. Montajes o gente superdotada, excepcional, a la cual el resto de la gente no va a poder acceder o hacer nunca, jamás en su vida. Recuerdo una latina en Estados Unidos que planteaba que probablemente Europa no exista y que no sea más que una mentira del gobierno, porque el gobierno suele mentirnos y meternos cosas en la cabeza. Claro. Así que Europa no existe, solo existe América. Ahí va, muy y bien. América es Estados Unidos de América. También. No México, no Canadá, y mucho menos Uruguay. Bueno, Canadá capaz que un poquito. No, Canadá tampoco. Son inventos del gobierno, son cosas que el gobierno inventa para tener a la gente controlada. O sea, que todo lo único que existe es Estados Unidos. Solo América. Entonces, las cosas que creemos le dan forma a nuestra realidad. Y si creemos que es posible, es posible. Y si creemos que no es posible, no es posible. Una cosa en la que quiero volver a esto que vos decías, de que en realidad ya tenemos todo. Si nosotros podemos decir, lo que pasa es que yo no soy inteligente.
no es verdad. Dijiste una frase maravillosa. Si quieres algo encontrarás los medios, si no lo quieres encontrarás las excusas. Exacto. El no soy inteligente es una excusa. Sí, claro, pero ¿qué hay? Todos somos inteligentes, todos somos sabios, todos somos capaces, todos somos amorosos. No es que yo no sea, es que haya una creencia, como por decirlo de una manera, que tapa ese ser amoroso o esa inteligencia o esa capacidad. Pero cuando yo suelto esa creencia limitante o negativa, esta capacidad de ser amoroso, de ser inteligente, surge. Simplemente tenemos que dejar que salga, liberando lo que está bloqueando, eso que está tapado. No es que esté tapado, es una forma de decirlo. Entonces, en realidad, ya está todo. O nos han hecho creer que no. Pero está todo ahí, está todo en nuestro interior, está todo en nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestras células, en nuestras emociones y en nuestro pensamiento. Porque hay una inteligencia brutal en el diseño de nuestro cuerpo y de la vida. Hay inteligencia en todos lados. Las células tienen una inteligencia brutal. Y cada célula de cada órgano tiene una inteligencia maravillosa para cumplir esa función. El hígado tiene una determinada inteligencia, el páncreas tiene otra, el estómago, los intestinos, todo. Incluso se está viendo que hay varios órganos que tienen neuronas. El corazón y los intestinos son dos órganos que están repletos de neuronas, Exacto. tanto como el cerebro. Uh-huh. Sí, sí. Entonces, no es que no tengamos determinada cosa, no es que no seamos esto o lo otro, ya lo somos, ya está todo ahí. Tenemos que dejar o liberar los traumas para dejar que esto se manifieste. Podemos preguntarnos, y tenemos todo el derecho de preguntarnos, bueno, yo quiero cambiar, pero ¿por qué me cuesta tanto cambiar? Y para eso es imperioso conocer la función del cerebro. El cerebro tiende a la economización de energía. De cada 1000 calorías que nosotros consumimos, el cerebro va a gastar una cuarta parte. Claro. Nuestro cerebro pesa 1 kilo Sí. más o menos, que es más o menos un 2% del peso de nuestro cuerpo en general. Pero se come el 25% de la energía que consumimos. Uh-huh. Porque las neuronas, que son las células del cerebro, consumen un disparate de energía. Sí. Entonces el cerebro tiende a economizar energía, precisamente por ese enorme trabajo que hace el cerebro, naturalmente, sin que tengamos que pensar mucho. Nuestro cerebro naturalmente consume un 25% de toda la energía que consumimos. Cuando nosotros nos concentramos en una tarea y le metemos fierro y ponemos atención y ponemos foco y exprimimos el cerebro, el consumo de energía pasa de un 25 a un 27, un 28. La diferencia es mínima. Claro. Pero la tendencia del cerebro es a no enfocarse, porque tiene que ahorrar energía. Entonces, cambiar un hábito, cambiar una forma de pensar, aceptar nuevas ideas y nuevas creencias, implica disciplina. Sí. Porque el cerebro tiende a ser indisciplinado, porque es la forma
de que ahorre energía. Por eso cuesta tanto. Pero disciplinarse es voluntario, es una decisión. Es una decisión voluntaria, consciente y voluntaria. Para quienes puedan malinterpretar la palabra disciplina, no quiere decir nada militar ni nada excesivo en donde uno tenga que forzarse y maltratarse o algo por el estilo. Sí, la disciplina tiene que ver con esto de ser consciente de lo que uno es y del poder que uno tiene, ¿sí? Y poder de a poquito ir siendo consciente de que somos realmente poderosos y de que agregando gotita tras gotita podemos ir cambiando nuestras costumbres. Porque también está esto de querer hacer grandes cambios y ahí está cuando uno se frustra, ¿sí? Claro. Pero bueno, no quería, ¿cuánto nos queda un ratito, unos minutitos todavía, terminar el programa sin, por supuesto, volver a esto que vos traías de la mente. Nuestra mente se desenfoca muy fácilmente. Es una de las grandes críticas que me han hecho a mí. Pero bueno, cada uno con sus cualidades y habilidades también. Entonces, ¿qué pasa con la meditación? La meditación a lo que te lleva es a enfocar tu atención en un punto, en una situación, en un canto, en una vibración, en la respiración, en lo que sea, para poder de a poquito ir disciplinándola, ¿no? Y que no sea un enemigo, que sea un aliado, ¿no? Y también tiene que ver con esto de Maya, ¿no? De ir siendo conscientes de cuál es la esencia realmente de cada uno, ¿no? Y con esto de el observar. Cuando observamos desde nuestra esencia, dejamos de luchar. Dejamos de luchar y simplemente observamos y nos damos cuenta de lo que es. Y cuando nos damos cuenta de que esto es Maya, que es una construcción, lo que yo le digo el juego, realmente nos podemos relajar en esa situación, porque sabemos quiénes somos y nos hacemos plenamente conscientes de que también podemos disfrutar de esta Maya y podemos realmente trascender los límites. Y en este trascender los límites podemos darnos cuenta de que somos todo casi te diría que lo mismo, que somos el árbol, somos la piedra, porque no hay límites, y cuando no hay límites te fundís con todo, en este caso en Maya, con la naturaleza. Hablabas de la meditación y de la disciplina de la meditación. Y esto me llevó, graciosamente, al ejemplo de mis perros. Perros, prácticamente. Ajá. No soy adiestrador de perros, me gustan los perros. Sí, he tenido perros prácticamente toda mi vida. Y hace poco un vecino le llamaba la atención que yo saco a sacar el contenedor de la basura para la calle, abro el portón y los perros salen conmigo. Claro. A la calle, van y corren. Pero de pronto yo chasqueo los dedos y ellos dos vuelven corriendo y entran sin mayor interacción. Solo chasqueo los dedos y ellos vienen volando. Y un vecino
me decía, pa, qué bueno, dice, los tiene adiestrados. Le digo, no, el adiestrado soy yo. Me dice, ¿cómo? Le digo, sí, el adiestrado soy yo, le digo. Dice, no, porque a mí se me escapa el perro y corro atrás de él por todo el barrio. Dice, no lo agarro nunca y ya vuelve cuando se le antoja. Le digo, bien, acá el adiestrado soy yo. Le digo, le voy a explicar por qué. Digo, yo no corro atrás de los perros cuando se van. Claro. Cuando ellos arrancan para allá corriendo, yo voy para el otro lado. Y ellos me siguen. Si yo los corro, ellos lo van a tomar como un juego y no se van a dejar alcanzar. Exacto. Entonces yo todo lo que hago es quedarme quieto y moverme en sentido opuesto y chasqueo los dedos y ellos vienen corriendo. No es que sean obedientes, es que yo entendí cómo funcionan. Claro. El adiestrado soy yo. Y con la meditación pasa lo mismo. La mente se nos va y uno dice, no, la tengo que traer, y uno sale corriendo atrás de la mente. No hay que traer nada. Déjala. Camina en camino Exacto. contrario. Camina en camino contrario. La mente va a volver sola a su causa. ¿Te diste cuenta que te distrajiste? Volví a lo que estabas. Respiración, serenidad. Volví acá. Y sobre todo lo que sos. Vas a encontrar lo que sos. Sobre todo lo que sos. Vas a encontrar. Y te vas a dar cuenta de que no es tu mente la que te manda, como no son los perros los que están adiestrados. Para nada. Sos vos. Sos vos. Sos tu esencia. Que simplemente está ahí permanentemente. Y esta es una de las pautas, ¿no? Los pensamientos van y vienen. Las emociones van y vienen. Las células van y vienen de tu cuerpo. ¿Qué es lo que permanece? Vos. Proponía... Deepak Chopra es el que propone esta idea. Preguntando, dime quién eres, decía él en una charla. Bueno, puedo... Claro Contación, para mí es la última pregunta. ¿Quién eres? ¿Qué se puede hacer una persona? Bueno, Deepak Chopra plantea precisamente eso. Pregunta a su interlocutor, ¿quién eres? Bueno, yo soy fulano de tal. Dice, no, ese es tu nombre. Claro. Y si tu nombre podría ser cualquier otro. Dime quién eres. Dice, bueno, soy mi cuerpo. Dice, tu cuerpo cambia todas sus células, más o menos cada 7 años tienes un cuerpo nuevo. No eres tu cuerpo. Claro. Dice, ¿quién eres? Dice, bueno, soy mi mente. Dice, tu mente es dinámica. Lo que ayer sabías hoy ya no te parece tan cierto, y lo que ayer ignorabas hoy lo conoce. Tu mente es dinámica, no eres tu mente. Dice, bueno, entonces soy mis emociones. Dice, no, tus emociones cambian. Hoy amás algo que ayer desconocías, claro, y hoy ya no amás algo que ayer amabas. Y cosas que ayer te enojaban hoy te son indiferentes. Dice, tampoco eres tus emociones. ¿Quién eres? Si no eres tu nombre, ni tu cuerpo, ni tu mente, ni tus emociones. Hay un testigo de todos esos procesos. Hay un testigo que se dio cuenta que tu mente va cambiando, que ha estado a través de tus cuerpos, que es capaz de recordar tus caídas, tus besos, tus momentos de placer, sin sentir ni dolor, ni placer, nada, ni apego. Dice, ese testigo es capaz de ver todas tus ideas cambiantes sin apegarse a ninguna, y es capaz de observar todas tus emociones sin sentir ninguna. Y ese no tiene nombre. No. Ese sos el testigo que hay más allá de todo eso. Y a ese testigo se llega a través de la meditación. Sí. Y como decimos siempre, no hay manera de que te lo cuente. No. La única y absoluta manera es experimentándolo. El testigo es el observador y la forma de encontrarlo es observando. Y porque además estamos tan apegados al control que nos negamos, incluso a veces cuando lo experimentamos. Porque no creemos que eso sea nuestra esencia. Porque es tan... no hay manera de agarrarla, no hay manera de ponerla en un frasco. Es que es aterrador esa sensación de vacío. Exacto. La cuestión es también comprender, y comprender forma parte del intelecto, forma parte de la mente,
que el vacío no existe. Lo que existe es un lleno de posibilidades. Exacto. Ese lugar de infinitas posibilidades donde habita el testigo, el observador. Sí. No es el vacío. No, pero nos parece. Nos parece vacío, porque no hay mente. Claro, y no hay control. Y no hay control. Exactamente. Entonces, para poder darnos cuenta también de la realidad en la que vivimos, la meditación es fundamental y experimentar esta esencia que somos. Y preguntarse, ¿soy realmente así? ¿Realmente esto es mi forma de pensar? Claro. ¿Realmente debo sentir de esta manera? Preguntarse, animarse a preguntarse y observarse. Gente, sonrían siempre, que la sonrisa disuelve las tormentas. Y jueguen como niños todo el tiempo, así que disfruten de la vida. El viento y el reloj. Conducen Gino Casareto y Fidel Falco.